presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Así voy a empezar. Muchas gracias, senador Barbosa. A ver si no acabo de descomponer la reunión que tienen ahí con la intervención que voy a hacer. Pero yo creo que hay que hablar con toda claridad. Yo, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo que desarrollamos las 6 comisiones unidas, quienes hemos elaborado un dictamen que indudablemente avanza de manera significativa en la construcción de un sistema de garantías para que las niñas, los niños y los adolescentes sean sujetos plenos de derechos. Este ha sido un debate que, como lo planteó nuestra compañera senadora Marta García, el senador Juan Carlos Romero Hicks y la senadora Angélica de la Peña, pues nos permitió llegar a un consenso el día 29 de septiembre y aprobar por unanimidad una ley que ahora nos regresan como minuta del Senado, para donde se modifican 18 artículos. Y eso es lo primero que quiero destacar. No estamos discutiendo el conjunto de la ley, estamos discutiendo estrictamente los 18 artículos que modificó, para bien o para mal, la Cámara de los Diputados. Y evidentemente en este proceso ha habido no solamente distintas interpretaciones del contenido de la ley, sino incluso también ha habido un conjunto de campañas fundadas en la mentira y en la ignorancia, que incluso llegaron a agraviar en lo personal a una de nuestras compañeras, a la senadora Diva Gastelu, a quien le refrendo toda mi solidaridad y reconocimiento. Y la verdad es que ahora estamos ante 2 presiones adicionales. Una, la de los tiempos legislativos, ya que tratándose de una iniciativa preferente, pues tienen que cumplirse justamente sus términos para que ésta sea publicada con la oportunidad que nos manda la ley. Y la otra, las presiones para que esta ley sea publicada por el Ejecutivo Federal y sea considerado en la construcción del sistema que plantea el garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues se ha contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación, que próximamente aprobará la Cámara de los Diputados. Y seguramente, como se discutió el día de ayer en Comisiones Unidas, será aprobado en tiempo y forma. Sin embargo, y abusando de mi condición de presidente y ofreciendo una disculpa a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos, sí quiero dar mi opinión personal respecto a las modificaciones que la Cámara de los Diputados realizó, en donde efectivamente hay algunos avances, pero también hay que señalarlo, hay severos retrocesos, resultados de las presiones que a través de campañas basadas en la mentira encontraron y tuvieron eco, lamentablemente, en la Cámara de los Diputados. Hubo señalamientos por parte de algunos diputados respecto a que había algunos errores de técnica legislativa e incluso de redacción de la ley. Lo dijo el propio coordinador de los diputados del PRI, aunque la minuta que ahora nos envían en el artículo 50, donde hacen una adición que señala en los casos específicos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, una perla del trabajo legislativo, que puede generar, desde mi punto de vista, confusión, discrecionalidad e incluso puede incurrir en discriminación sobre las niñas, niños y adolescentes, al establecer en la ley un párrafo donde dicen
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. ¿Quién va a determinar eso? Va a ser, ¿cuál autoridad va a definir esa situación y qué tratamiento va a recibir esa niña, niño o adolescente? Creo que esto puede tener efectos de interpretación negativos e incluso incurrir en prácticas de discriminación. Igual en lo que se refiere al artículo 58, donde se acotan las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, donde, el artículo 83, en donde era imperativo el señalamiento que habíamos tenido en la ley, en el sentido de que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberían, señalaba de manera imperativa, el hecho de que estaban obligadas a observar la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ahora la reforma en la Cámara de los Diputados lo establece restricciones que serán en función de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez, con lo cual algunas autoridades se van a declarar incompetentes para dar garantías plenas al ejercicio de que son sujetos las niñas, niños y adolescentes. Pero lo más lamentable es la eliminación de los derechos a la sexualidad, a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y de los adolescentes en materia de educación y de salud, particularmente con las modificaciones a los artículos 50 y 58, en donde de manera clara habíamos construido el acuerdo para establecer la obligación de la autoridad de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niñas, niñas y adolescentes, así como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, para reducirlo estrictamente a proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, lo que se ratifica en el artículo 58, al señalar que será conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes, donde de nueva cuenta queda a la discrecionalidad de la autoridad. Y evidentemente, pues esto es el resultado de una campaña que se fincó en la mentira, la infamia, la calumnia y el abuso de la ignorancia. Y creo que esto retoma una de las peores tradiciones de la ultraderecha mexicana, donde prácticamente se restauraron mecanismos y prácticas del fascismo. Aquella vieja frase de Goebbels, el gran comunicador del fascismo y de Hitler, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad. Y varias que se repitieron miles de veces, se publicaron y tienen nombre y apellido. Está el caso del señor Juan Manuel Dabdub Yacomán, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, para quien esta ley es un script de terror que conlleva prácticamente a que se pierda la patria potestad de los padres sobre los hijos, lo cual es absolutamente falso, porque queda con toda claridad definida la patria potestad y la tutela a la que tienen derechos los niños en esta ley, y que dice que no puede haber conformidad, ya que como padres de familia, dice, no permitiremos más intromisiones y atropellos, y no dejaremos a nuestros hijos solos, ya que esta ley, al otorgarles derechos a los hijos, pretende dar una libertad en donde los hijos puedan denunciar a los padres por abusos y meterlos a la cárcel. Es decir, ese señor, pues lo que pretende no solamente es mantener esa vieja idea de la familia nuclear autoritaria, donde el padre decide todo sobre los hijos, sino acepta el hecho de que los hijos no puedan denunciar los abusos y violaciones a los derechos de los niños.
Incluso ofende ya no solo también a las senadoras, sino a las propias diputadas que defendieron este capítulo, como el caso de la diputada Verónica Juárez del PRD, a quien califica como lady erótica, en esta lógica de desprecio justamente que lo caracteriza sobre la mujer. También habrá que ver lo del señor Pablo Mieri Terán en la columna, en un video se sale en Reporte Índigo, donde cuestiona la introducción de los derechos sexuales y reproductivos de los niños y dice que es algo que nadie entiende, pero los entendidos, dice, nos han dicho que eso quita o reduce la patria potestad de los padres sobre los niños, lo cual de nueva cuenta es falso. Se pregunta, ¿qué significan derechos sexuales y reproductivos? Significa, a su juicio, que la patria potestad de nosotros sobre nuestros hijos va a ser disminuida según derechos sexuales y reproductivos de los niños, que ahora dice, pueden suceder cosas como la siguiente, lo dice el señor Pablo Mieri Terán, que a mi hijo, dice, de 5, 10, 12 o 14 años le expliquen que él si quiere puede cambiar de género, o significa que si una niña está embarazada puede abortar sin ni siquiera el consentimiento de sus padres, o significa, dice lo que es peor, que una niña de 15 años puede enamorarse e irse con un señor de 50 años y no ser acusado de pederastia, cuando eso está plenamente tipificado en las disposiciones legales y penales en nuestro país. Más y más mentiras. Bueno, llegaron cientos, miles de correos electrónicos por machote contra el concepto dentro de la ley de derechos sexuales y reproductivos. Pero hay unos que realmente valdría la pena publicar una antología de lo que hemos recibido aquí en el Senado de la República. Por ejemplo, para la señora Beatriz Amaya, aquí está su correo electrónico, el libre desarrollo de la personalidad significa, eso es lo que entiende la señora, establecer como natural la homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, travestismo, transexualismo en la niñez y la juventud y elegir el género LGBTTL que quiera tener. Bueno, pues un asunto de cada persona. Entiende que la autonomía progresiva, que es un concepto contrario a la patria potestad, que las preferencias sexuales significa elegir la preferencia sexual sin tener conciencia de las implicaciones de vida que llevaría en su elección, que igualdad sustantiva, dice, ¿respecto a qué? ¿Respecto a quién? Dice, entonces los niños son absolutamente iguales que los adultos y pueden tener los mismos derechos que ellos en todas esferas, situándolos precisamente en situación de vulnerabilidad. Hay otras que señalan conocer causas, efectos y terapias de conductas que impiden vivir una sexualidad plena, que esas serían implicaciones de la ley. Dice, los jóvenes tienen derecho a saber que la pornografía, la masturbación, la homosexualidad, la adicción sexual y otras prácticas y conductas alteran el orden de la sexualidad plena y sus causas y consecuencias muchas veces son dolorosas. Y por eso dice, hay que vivir en castidad. Los jóvenes tienen derecho a saber que vivir la castidad tiene más mérito y beneficios que no vivirla. Quien llega casto al matrimonio regala a su esposo o a su esposa salud, fidelidad, autodominio. No es represión de la sexualidad, sino saber encauzarla. Que el joven que ya tuvo relaciones sexuales puede vivir una segunda castidad, es decir, hoy, hasta que no se case, no tener relaciones sexuales, respetando su propia dignidad y la de otras personas, como si tener relaciones sexuales fuera algo degradante o vergonzante. Hay otras, la señora Ana S., que dice que nos acusa no solamente de que un pederasta podrá violar a sus hijas y salir impune, como violando toda la ley, nos acusa de recibir dinero por haber aprobado esta legislación y nos envía una maldición divina. Dice,
Todo el peso de la desgracia caerá contra ti y tu familia. Tu descendencia quedará en el sufrimiento y escarmentarás en carne propia tu pésima decisión. Ave María Purísima. Miren, yo creo que lo que tenemos que evitar frente a la ignorancia y estas campañas propias del fascismo es contribuir a la confusión. Aquí hay que evitar la doble moral, las dobles caras, asumir que los niños no son propiedad de los padres, como tampoco lo son del Estado, que efectivamente las familias, no la familia tradicional, nuclear, sino las familias que hoy existen diversas, son una célula básica en el desarrollo de nuestra sociedad y que para fortalecerla tienen que establecerse disposiciones que permitan reconocer en primer lugar que somos distintos, somos diversos, que la familia nuclear hace muchos años quedó atrás cuando se superó el cinismo y la hipocresía, y hoy no solamente hay parejas divididas, hay hijos que tienen dobles padres, dobles madres, hay familias conformadas con personas del mismo género, y esto tiene que quedar plenamente identificado en la ley. Hay que asumir que el cerca del 20% de total de los embarazos que se presentan en México corresponden a mujeres menores de 18 años, que hoy existen en el país 500,000 niños, hijos de madres adolescentes menores de 18 años. Hay que asumir, y tienen que tenerlos claros estas personas, que la pederastia, la violación, el estupro, la corrupción de menores, la pornografía y la prostitución infantil, al igual que las tratas de personas, están penados por la ley. Aquí no se permite de ninguna manera, que de ninguna manera se autoriza el aborto, esa ley, ni se le quita la patria potestad absolutamente a nadie. Yo creo que es una vergüenza el que nosotros hagamos eco de estas campañas de un sector ignorante y conservador que lo que quiere es regresar un vuelco al pasado y no reconocer los derechos plenos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que habrá que dar el debate ideológico fuerte, pero sí hay que recordarles ahora a estos ciudadanos tan puros y castos que el 8º mandamiento dice con toda claridad: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y están pecando, se van a ir al infierno. Muchas gracias.